No importa dónde te vayas, donde tú vayas, te estás llevando tu actitud. La felicidad no es algo que existe, ya soy feliz, ¿no? Me voy a recibir, voy a tener hijos y todo eso, y ya voy a ser feliz. No, no es cierto, eso no es cierto. El sentirte agradecido de que existes, de que tienes vida, que seres humanos nunca existieron, y seres humanos que se van, y seres humanos que no tienen una salud, que no tienen piernas. Nunca, nunca pierdas la fe. Nunca. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén echando pa'lante. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito espiritual, que no es religión. Bueno, podría considerarse. He notado muchas personas muy tristes, deprimidas, en una situación de depresión y una desesperanza. Las personas pasan por situaciones, circunstancias, todos pasamos por situaciones, circunstancias adversas que a veces se les cierra el mundo. Puede ser un problema emocional, puede ser un problema social, familiar, económico, un divorcio. Y la gente, cuando se encuentra en esa situación, tu ego se queda congelado. Y eso les pasa solamente a las personas que no tienen fe. Y eso quiero hablar un poquito. La fe es la ausencia de resistencia, incluso cuando no hay evidencia. Normalmente cuando se habla de fe, se habla de Dios. La gente tenemos fe en Dios, como lo queramos llamar, ¿no? A mí no me gusta meterme con las religiones porque creo que la religión debe ser entre el corazón de cada ser humano y lo que uno cree. Cuando tenemos un reto, tenemos el reto aquí y nosotros estamos aquí, ¿sí? Bueno, cuando estamos aquí, digamos yo, estoy aquí enfrente de un problema, el error que muchos cometen, y eso es lo que causa el estrés, la ansiedad y todo eso, el pensar que ahí termina todo. Se queda la gente sin esperanza y sin fe. Porque cuando uno tiene fe, la fe es algo que existe y tienes fe de que se va a cumplir, ¿no? Por eso es, tengo fe en que Dios me va a resolver esto. Y créeme, sí se resuelve cuando tienes fe. Dicen que la fe tiene que ser del tamaño de una mostaza y tiene que ser ciega. Imagínate el tamaño, o sea, tiene que ser una fe y ciega de que no necesita la evidencia de lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando se enfrasca uno aquí, este, el estarse conectado a esto crea un estado de inseguridad. So, cuando uno está enfrente ante un reto muy abrumador, algo que nos saca de nuestra zona de confort, cuando nos conectamos ahí, esa es exactamente la energía que se está fusionando y que nos hace sentir de una manera. Por ejemplo, cuando uno tiene una cubeta de agua fría, agua templada, normal, de tiempo, y cuando uno tiene el agua caliente, si tú metes la mano aquí, todo esto va a empezar a agarrar hay una transferencia de energías. Y esto va a agarrar, entre más fría sea, si es más frío, obviamente de la energía mayor se van a venir hacia la energía menor. Igual en la templada, ¿no? Y en la caliente igual. Y te voy a explicar algo sobre los pensamientos, cómo es que funciona. So te decía, cuando tú tienes fe, este obstáculo que tienes enfrente, si uno se conecta a ese obstáculo, pues el problema no va a ser lo que tienes enfrente, sino la manera como yo estoy viendo esa situación. Y esa situación va a estar ahí. Ahora, si me metes llegar hasta allá, que es de lo que hablaba el otro día, que siempre tienes que enfocarte al final y lo del medio es irrelevante. Bueno, si tú no buscas una manera
de decir, ¿sabes qué? Esto no importa, lo voy a saltar, le voy a dar una vuelta, lo voy a romper, lo que sea, pero mi meta es allá. Cuando tú tienes fe que eso se va a resolver, tu vida se va a resolver. Nada, absolutamente nada, dura para siempre. Todo tiene un proceso. La vida tiene que estar arriba y abajo. Pero cuando la tienes así, cuando tú tienes una madurez, tu vida va a ser así. Independientemente que esto pase, porque esto tiene que pasar. Pero tú, cuando tú estás viendo, ¿sabes qué? Esto no hay problema, lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque no es algo que me tiene que hacer sentir de una manera. El que decide cómo me voy a sentir de una manera soy yo. No son las situaciones, porque las situaciones están y la vida no la puede cambiar. Uno no puede cambiar a la gente, no puede cambiar al mundo. Y cuando uno trata de hacer eso es cuando sufrimos. Es lo que decía sobre la felicidad en un video. Tenemos la realidad aquí y aquí arriba estamos nosotros. Esta realidad es formada por la realidad colectiva de todos los seres vivientes y estamos nosotros aquí. Entonces, al estar aquí, esta diferencia de no ver la realidad y no lidiar con la realidad de una manera madura, estable, consciente, tranquila, tener paciencia y entender que eso que tienes enfrente va a pasar. Entonces, esta diferencia, el querer con esta realidad, querer cambiar la de abajo, entonces ese es el grado de infelicidad y también de situaciones estresantes, de cosas que no te van a hacer sentir bien, que van a afectar tu estado de ánimo, tu bienestar. Y entonces, cuál es la clave? Convencerte, tener una creencia, pero sobre todo tener fe de que si tienes un reto aquí enfrente, no importa, eso es irrelevante. Tienes fe de que vas a llegar ahí. Y la fe es no desconectarte de esa esencia. La fe, aquí voy a meter a Dios, ¿no? Yo tengo mi creencia sobre Dios también. Aquí tienes la fe donde está ese ser, o esa entidad, o esa energía, como la quieras llamar, que opera cuando tú te conectas a eso. Voy a hablar sobre los pensamientos. Los pensamientos son como esto. Si tenemos un barril de agua limpia, ese barril va a tener agua limpia y todo va a estar bien, bien chévere, ¿no? Pero si ese barril tiene estiércol, tiene agua sucia, vómito, agua de caño, todo eso, pues obviamente va a ser algo desagradable. Inclusive, esas cosas existen, lo bueno y lo malo, pero están en la mente. Cuando la mente, escucha esto porque esto es muy importante, cuando la mente resuelve de que, ¿sabes qué? Esto va a ser así porque yo decido que sea así. Tengo aquí una realidad, pero esta realidad es irrelevante, porque de ahí lo que va a pasar adelante es lo que yo estoy pensando. Y si yo meto mi mano a esa agua con estiércol, o a ese barril con estiércol, esa agua que es desagradable, que no me hace sentir bien, pues entonces yo voy a sentirme así. Todo tiene que ver con los pensamientos, como tú estás decidiendo. Por ejemplo, si tus pensamientos son tóxicos, negativos, no importa dónde te vayas, porque donde tú vayas te estás llevando tu actitud. Hablamos el otro día de la actitud. Ahora, si tú decides cambiar la forma de pensar, si cambias tu actitud, que cambias tu forma de pensar, entonces todo va a cambiar. ¿Cómo? Por ejemplo, si tienes una cosa negativa, tus pensamientos, porque todo es creado en la mente, todo es mental. Si tus pensamientos, tu imaginación y tus sentimientos, tus emociones son negativos, no vas a traer otra cosa más que eso. Lo importante es que tú decidas, porque tú tienes el control, tú sabes lo que estás pensando, pero hay que poner atención. Es bien importante, eso es vivir el presente. Y eso es lo que ayuda a un ser humano a echar para adelante. El estar
bien, no pasa nada. Si hay problemas, claro que todo el mundo tiene problemas. Y aunque no quieras, te pasan situaciones que te van a poner en el piso boca arriba o boca abajo, no sé, o de nalgas, pero vas a tener problemas, como todo mundo. Tienes que entenderlo. El otro día hablaba de la felicidad, no es algo que existe, ya soy feliz, ¿no? Me voy a recibir, voy a tener hijos, me voy a casar, o voy a tener esta carrera y todo eso, y ya voy a ser feliz. No, no es cierto, eso no es cierto. La vida es como, y ahorita regreso a lo de los pensamientos, la vida es como tener un globo en la mano y lo empujas hacia arriba. Pues ese globo va a ir hacia arriba. Desde el momento que tú bajes tus manos, entonces el globo va a caer. Y así es, no nada más es con eso, con la actitud, también es con el amor, también es con la autoestima. O sea, lo importante es siempre entender que tú tienes control sobre cómo vas a tener eso, tú vas a decidir. Y eso es bien importante porque eso afecta a tu estima. Si tú crees que no puedes, y volvamos al concepto del problema enfrente. Si yo tengo este problema enfrente y me clavo en ese problema y me conecto, ese va a ser mi mundo. Y entre más me clave a eso, más intoxicado, porque existen energías negativas, pensamientos que están ahí diciéndole a uno eh, cosas que uno dice, oye, ¿por qué estoy pensando esto, no? Y no te hacen sentir bien. Y deprimen a la gente, la entristecen, la enojan y todo eso. Entonces, cuando tú tienes esto aquí enfrente, si tú te conectas aquí, entonces estás frito porque ahí estás conectado y no vas a recibir otra energía diferente que la que tienes ahí. Y eso lo tienes que entender porque desde el momento que tú te sientes mal, es porque estás conectado a algo que está mal. Es meter las manos al barril intoxicado, lleno de veneno, de envidia, de odio, de coraje, de resentimiento, de miedo, todo eso. No, saca la mano. ¿Y qué es sacar la mano? Pues pensar en cosas que te hacen sentir bien. Y no importa que no sean reales. Hay gente que mentalmente se salen de la realidad, pero esa gente es para evadir, precisamente lo hacen para evadir la situación que están pasando. Y esa realidad que ellos hacen, que ellos piensan en su mente, porque creamos, nosotros hacemos historias en la mente. Y esa realidad que tú estás creando en tu mente es la realidad que te va a hacer sentir de una manera. Recuerda, todo está formado en el pensamiento, en la imaginación. Todos los pensamientos tienen una imagen. Y hacemos historias, hacemos películas en la mente de nuestra vida, de las cosas que nos están pensando, de los retos que tenemos. Y eso te hace sentir de una manera. Entonces, si tú te sientes de esa manera, de alguna manera, lo del dedito, ¿no? Si tú lo haces, perdón, es que me interrumpió el cómico que llevo adentro. So, si te hace sentir de una manera lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, quiere decir que estás pensando, estás conectado a algo que no debes estar conectado. ¿Por qué? Porque eso no te sirve, no es eficiente, no te da bienestar, te da problema, bueno, te hace sentir mal, ¿sí? Ahora, si tus pensamientos que están ahí, y van a estar ahí, porque eso existe desde el inicio de la humanidad. Por eso han existido varios imperios terminando, varias gente que ha creado muchos conflictos y han terminado mal. Y eso existe, y hay gente que ha hecho cosas malísimas durante la vida, y eso existe. Pero si tú decides, tienes que entender que el mal existe. Si decides conectarte al mal, entonces tu vida no va. No esperes que tu vida sea buena. Por eso es importante los principios. Yo he dicho mucho y lo voy a repetir constantemente porque este planeta no va a cambiar si no cambian la autoestima, como tú te ves, cómo ves al mundo y los principios morales. El otro día hablé de la responsabilidad y hay otros principios que voy a hablar. Tengo varias cosas que quiero comentar, que me gustaría compartir con ustedes. Pero esos pensamientos, tú puedes tener un agua limpia, pero si la metes en un recipiente sucio, esa agua se va a contaminar. Y viceversa, puedes tener un recipiente
limpio, pero si le metes mierda, entonces ese recipiente va a ser afectado. Porque volvemos a lo mismo, es una transferencia de energías. Lo importante es que tú balances tu energía estando en el presente y entendiendo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero en mi vida. Yo tengo este obstáculo enfrente de mí, pero yo tengo fe en que eso va a estar bien. Y no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes. No pienses, no te concentres en lo que tienes enfrente. Eso no te va a beneficiar, te va a causar más miedo, más ansiedad, más estrés, más depresión. No te claves en eso. Por eso en psicología usamos la terapia ocupacional. Tienes que zafarte de eso. Porque si metes la mano en el agua fría, vas a sentir el frío. Si la metes en el agua caliente, vas a sentir el agua caliente. Lo nuevo, lo tienes que renovar tu vida. Pocas palabras. Soy bueno para eso. So, tienes que renovar tu vida. Y el momento es ahora. No esperes. Busca cosas que te hagan sentir bien. Todo en la vida. Es cuestión de valorar. Es uno de los principios que yo tengo, que es la gratitud. El sentirte agradecido de que existes, de que tienes vida, que seres humanos nunca existieron y seres humanos que se van y seres humanos que no tienen una salud, que no tienen piernas. Hay un joven que luego he visto, no tiene brazos, no tiene piernas. Digo, wow, man, ese tipo es admirable. ¿Por qué? Porque es la actitud. Créeme, no creo que la pase muy bien, pero no decide sentirse lástima por sí mismo. Y así es, si hay gente que echa para adelante, yo he visto gente que vuela con los pies porque no tienen brazos. O sea, hay que echarle para adelante, hay que tener fe. Nunca, 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 con esto voy a terminar. Nunca, nunca, nunca pierdas la fe. Nunca, no importa lo que tengas enfrente, eso va a pasar. ¿Sale? Un abrazote chirindinguis. Bye.